Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Es un gusto saludarles por este medio. Y bueno, como ustedes saben, ya regresamos a nuestro estudio de mujeres presencial a partir del día 1 de septiembre. Nosotras nos reunimos en la Iglesia del Norte, en Cumbres de Acutzingo, número 35. Así que las esperamos para reunirnos todos los viernes a las 10 de la mañana. Y bueno, el día de hoy primeramente vamos a orar para iniciar nuestro estudio. Señor, te damos muchas gracias en este día. Gracias por la bendición que nos das de estar en este lugar, Señor, de recibir tu palabra directamente a nuestro corazón, Dios. Gracias porque tú has de hablar lo que necesitamos escuchar, Señor. Quizá muchas veces no lo que queremos oír, pero sí lo que es necesario para nuestra alma. Hoy ponemos en tus manos nuestra vida, nuestro corazón, lo disponemos a ti, Señor. Habla lo que tú tienes que hablar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, pues hoy vamos a dar inicio leyendo Lucas capítulo 8 a partir del versículo 40 hasta el 48. Lucas capítulo 8 a partir del versículo 40 al 48. Y vamos a dar lectura. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. El versículo 44 dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. El versículo 47 dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Versículo 48, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Bueno, el día de hoy, con ayuda de Dios, vamos a estudiar acerca de esta mujer. Esta mujer que con una fe incomparable pudo ser sana, pudo librarse de esta terrible situación por la que ella había atravesado desde hacía 12 años. Quizá podemos pensar cuando nos enfrentamos a una condición de salud, ¿no? Y pasamos, no sé, una semana, 15 días, un mes y decimos, ay, es demasiado, esto no para, no se quita, no veo mejoría, y entonces nos empezamos a desesperar, a lo mejor a irritar, a sentirnos mal, frustrados, enojados, ¿no? Y no entendemos el por qué. Ya fui a un médico, quizá podemos decir, ok, ya fui al médico, pero cuando ya toca ir a recibir otra opinión, entonces podemos decir, no, esto ya es demasiado. Pues esta mujer de la que habla este pasaje tenía 12 años con esa condición. Y ella dice también que había gastado todo lo que tenía.
Entonces imagínense lo desesperante que pudo haber sido esta condición. Bueno, en primer lugar, vamos nuevamente a leer el versículo 43, dice, pero una mujer que padecía ¿de qué? De flujo de sangre, desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Aquí vemos dos situaciones. En primer lugar, ella, por tener esa enfermedad o esa situación física, era considerada ceremonialmente inmunda. Y el número dos, la otra razón, era que esta mujer seguramente vivía dudando que podía confiarle a alguien su situación física. ¿Por qué? Pues porque era despreciada, porque era apartada, aún por su mismo esposo. Y ahorita lo vamos a leer. ¿Por qué? Porque ¿qué decía la ley? Y si vamos a ver Levítico, capítulo 15, del versículo 25 al 27, podemos ver de qué se trata. Porque aparte, pues de sentirse mal ella físicamente, pues también le afectaba emocionalmente. Levítico 15, versículo 25 al 27, miren. Y esto es lo que dice en cuanto a una mujer que se encontraba con flujo de sangre. Dice, y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, es decir, por su periodo normal, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, es decir, más de su costumbre como se trataba de esta mujer que era ya por una enfermedad. Todo el tiempo de su flujo, ¿sí? O sea cualquiera de las dos razones, será inmunda, como en los días de su costumbre. O sea, no importa que ya hayan pasado 12 años, esos 12 años, esta mujer, según la ley, era una persona inmunda. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Versículo 27. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. ¿Sí? Vamos a leer hasta el 28, dice, y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. O sea, esta mujer pues realmente pasaba cuestiones muy difíciles, muy difíciles, quizá ya desesperantes, quizá ya sin ninguna esperanza. Sin ninguna esperanza de poder sanar, ya había gastado, como dice aquí, todo cuanto tenía, ¿no? Quizá ya había vendido algunas propiedades, quizá, el caso es que ya había gastado todo y todo era todo. Entonces, pues pasaba por una situación bastante complicada. La segunda parte de este versículo 43 dice que desde hacía 12 años, ¿sí? 12 años con este padecimiento, 12 años donde había dado todo lo que ella tenía. Y también dice que nadie había podido curarla. Seguramente esta mujer se sentía rechazada, se sentía menospreciada, se sentía cansada, se sentía afligida. Esto lo podemos ver en el área emocional. Pero en el área física quizá tenía anemia, quizá ya le estaba provocando mayores estragos. Era realmente una situación desesperante. En el versículo 44 dice, recordemos que estamos en Lucas capítulo 8 y ahora vemos el versículo 44 con mayor detenimiento. Dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿El manto de quién? El manto de Jesús. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Al instante se detuvo el flujo de sangre. Si vemos y hacemos referencia a todo el pasaje como lo hemos leído, pues nos daremos cuenta que Jesús estaba rodeado de mucha gente,
¿sí? De muchísima gente. Y también podemos observar y podemos ver que esta mujer se le acercó por detrás, ¿sí? Se le acercó por la espalda a causa de su aflicción. Ella se acercó a Jesús por la espalda y podríamos ver o pensar en una actitud de una persona insegura, ¿no? De una persona que no se atrevió a hablarle siquiera o a verlo a los ojos y decirle, tengo esta necesidad, estoy pasando por esto, ¿sí? Quizá ella estaba muy temerosa, quizá ella estaba retraída, con mucho miedo, ¿no? Pero a final de cuentas, ella se atrevió. Ella se atrevió y cruzó la multitud, ¿sí? Cruzó la multitud y llegó hasta donde estaba Jesús. ¿Por qué? Porque ella sabía que en el momento que en el que sucediera que ella tocara el manto de Jesús, ella tenía la plena certeza que sería sanada. Porque seguramente ella tenía un antecedente de quién era Jesús. Ella sabía que Jesús la podía sanar. Ella sabía que Jesús tenía el poder de sanarla, de restaurarla, de quitarle sus dolencias, de quitarle su situación física por la que ella había padecido. Y quizá para ella era su última esperanza. Entonces, ¿qué pasa cuando ella, en la segunda parte de este versículo 44, dice, tocó el borde de su manto? ¿Qué significaba esto? Bueno, el borde del vestido corresponde a una de las 4 bordas que formaban parte del manto judaico. El azul de esa borda, usado por la mayoría de los hombres, le recordaba a Israel que su ayuda viene de lo alto y que su responsabilidad era guardar la ley. Y si nosotros vamos a Números capítulo 15, Números 15, y vamos a leer a partir del versículo 38, podemos entender un poquito más acerca de ello. ¿A qué se refería? Mira, y dice, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franja en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Entonces, a grandes rasgos, ese borde en el manto de Jesús significaba, en el versículo 41, ahí llegamos hasta el versículo 39. El versículo 40 dice, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Versículo 41, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. ¿Sí? Para que ellos en el momento que vieran esa franja en ese vestido, recordaran quién era su Dios, pusieran los ojos directamente en Dios, que ellos supieran de dónde venía la bendición. Dice, para que se acuerden de dónde los he sacado, que yo los saqué, ¿sí?, de la tierra de Egipto. Entonces ese tenía un gran significado. Y al esta mujer tocar ese manto, ¿sí?, lo hizo totalmente de una manera intencional. Él sabía quién era Jesús, lo dijimos hace un momento. Él sabía que Jesús tenía el poder sobrenatural de sanarla, que Jesús podía sanarla, ¿sí? Entonces, si vemos el Salmo 121, capítulo 121, versículo 1 y 2 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así es que, sea cual sea la condición en la que nosotros estemos pasando, debemos saber que nuestro socorro, que nuestra esperanza está en el Señor.
A veces pasamos situaciones adversas, a veces pasamos situaciones que no entendemos y quizá no duren 12 años. O quizá en tu vida hayan pasado situaciones que estén durando más de 12 años. Situaciones o condiciones que hayas vivido y que digas, ¿sabes qué? Esto lo he vivido toda mi vida, desde que yo me acuerdo, desde que tenía tantos años, es lo mismo que he vivido, he sufrido, yo ya se lo entregué a Dios y no sucede nada, yo ya hice lo que tenía que hacer. Déjame decirte que regularmente lo que estaría pasando es hacerlo y actuar en nuestras propias fuerzas. Hacerlo en nuestras fuerzas, hacer y decir, ¿sabes qué? Yo lo voy a lograr. Yo esta condición por la que estoy pasando, que tanto me ha atormentado, voy a tomar cierta actitud. Y has tomado una actitud y has hecho otra y has tenido estrategias súper increíbles, fabulosas, pero a final de cuentas debemos reconocer que nuestros ojos debemos alzarlos siempre y ver hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dice el Salmo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y también en Hebreos 12, versículo 1 y 2 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, que dentro de nuestra vida cristiana va a haber obstáculos, va a haber pruebas, va a haber aflicción, quizá enfermedad, ¿sí? Y nosotros tenemos que seguir adelante. Y en el versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así debe ser nuestra condición delante de Dios. No podemos ver nuestras circunstancias, no podemos ver las adversidades, o quizá las estamos viendo, pero debemos de tener la certeza de que solamente Dios puede sacarnos de esto, puede librarnos. En este caso, esta mujer sabía perfectamente lo que ella estaba haciendo, quizá con temores, con angustia, pero ella se atrevió, ¿sí? Vemos también que Jesús no la buscó, ¿sí? Jesús no fue a ella y le dijo, oye, ¿qué te pasa? No, cuéntame. No, esta mujer llegó hasta donde estaba Jesús y ella fue la que lo tocó. En el versículo 44 de Lucas, regresamos a nuestro pasaje que hemos estado viendo, al pasaje base de este estudio, y entonces vamos al versículo 44. 8:44 y veamos qué es lo que dice. 8:44. Dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Y qué pasó? Al instante se detuvo el flujo de sangre. Y aquí, precisamente en esta segunda parte donde dice al instante se detuvo el flujo de sangre, aquí ocurrió un milagro. En ocasiones necesitamos vencer y atrevernos a tocar al Señor. En ocasiones necesitamos vencer nuestro temor. En ocasiones necesitamos vencer esos temores, vencer esos obstáculos y decir, esos temores o esos obstáculos, ese obstáculo que puede ser llamado incredulidad, ese obstáculo que puede ser llamado orgullo, ese obstáculo que puede ser llamado necedad, ese obstáculo que puede ser llamado egocentrismo. Yo puedo, yo soy suficiente, no necesito de nadie, yo lo puedo lograr, siempre lo he hecho, ¿por qué no lo voy a volver a hacer? Eso es un obstáculo y eso es precisamente lo que esta mujer venció, ¿sí? Y al instante sucedió el milagro.
al instante sucedió el milagro. Y Jesús quizá tenga para nosotros ese milagro, ¿sí? Quizá Jesús tenga para nosotros ese milagro, pero no nos hemos atrevido a tocar al Señor. No nos hemos atrevido a tocarlo, si tan solo tocáramos su manto. Ella nunca, al haber hecho esta acción, ella nunca volvería a ser atormentada. Ella nunca volvería a tener este sangrado, porque dice que esto fue en un instante. En el versículo 45 dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? O sea, había muchísima gente en ese lugar, era una multitud. Quizá lo estaban apretando y lo hacían para un lado, yo me imagino, hemos visto representaciones de esta escena, ¿no? Hemos tenido la oportunidad en películas o hemos visto esta representación y vemos cómo la multitud, ¿no? Y lo hace para un lado, y lo hace para otro, y lo aprietan y lo empujan y todo. ¿Cómo es que él se atrevía a preguntar, ¿quién es el que me ha tocado? O sea, y ellos y los que lo acompañaban, entre ellos Pedro le dice, pues, ¿cómo que quién te ha tocado? Todos te están tocando, la multitud te aprieta, te oprime y todavía lo preguntas. O sea, así como que, ¿por qué lo preguntas, no? El lugar estaba lleno de gente, ¿sí? En realidad yo creo esto más que una pregunta, estaba haciendo una exclamación, ¿sí? Pero seguramente que ninguno de los que se le acercaban lo hacían con la fe que tenía la mujer. Entonces, el día de hoy yo te pregunto, ¿podríamos seguir siendo parte de esa multitud? ¿Podríamos seguir siendo parte de esa multitud? Que cuántas veces te dicen, Jesús lo puede hacer. Jesús tiene el poder para sanarte, para restaurarte, para sacarte de esa adicción, para restaurar tu matrimonio, para restaurar a tus hijos. Y seguimos siendo parte de esa multitud que decimos, sí sé quién es Jesús, sí sé que Él hace milagros, porque seguramente la gente que lo seguía en ese tiempo, pues muchos habían escuchado hablar de Él, muchos sabían, pero no le conocían íntimamente. Y esta mujer fue a ese lugar con toda la intención de tener un encuentro con Él. En el versículo 46 dice que Jesús, iniciando el versículo 46 dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. Ahí por segunda vez dice, pero alguien me ha tocado. O sea, primero pregunto, ¿quién me ha tocado? Y en segundo lugar, alguien me ha tocado. ¿Por qué lo dijo? Porque, seguido en el versículo 46 dice, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Algo sucedió, ¿sí? Algo especial sucedió. Salió poder. Esta palabra poder es la palabra dunamis de la palabra griega dinamita, ¿sí? Un poder explosivo, un poder sobrenatural. Un poder milagroso. Y Jesús no tocó a la mujer. Jesús no tocó a la mujer. Ella lo tocó a Él. Y nos dice que si el Señor no nos toca, y esto nos da una esperanza, porque ¿cuántas veces estamos esperando? Esperando que algo en nuestra vida sobrenatural suceda. Esperando que algo suceda, un milagro, que sucedan cosas inesperadas, que Dios llegue y nos hable audiblemente y nos dé una indicación y nos diga esto está bien, esto no lo hagas, esto te conviene, esto no te conviene. ¿Cuántas veces estamos esperando que Dios nos toque, que Dios haga y actúe en nuestra vida, cuando nosotros ni siquiera hemos sido capaces de buscarlo a Él y de tocarlo y sobre todo tener esa fe que tuvo esta mujer, esa fe sobrenatural, esa fe
que fue realmente la que actuó en su vida, y por tal motivo ella recibió lo que realmente necesitaba. Ahora, vamos a ver por último el versículo 47. Bueno, vamos a llegar hasta el versículo 48. Pero en el versículo 47 vamos a leerlo con detenimiento. Dice: entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Entonces, la mujer, cuando vio que no había quedado oculta, ¿verdad? Dice en la primera parte, quiere decir que evidentemente que ella intentaba esconderse, que ella quería pasar desapercibida, que ella solamente, o sea, si dice en versículos anteriores, ella le tocó por la espalda, ¿sí? Ella no le dio la cara, ella no buscó su rostro, ella simplemente tocó el manto. Y quiere decir aquí, ella tenía toda la intención de esconderse, que no se diera cuenta que ella se había acercado, ¿verdad? Que ella, aunque ella sabía quién era Jesús, aunque ella sabía el poder que tenía Jesús para sanarla, ella quiso pasar desapercibida. Y dice en segunda parte, vino temblando. Ella supo que aquel que tenía ese poder sabía perfectamente quién lo había tocado, por lo que se acercó al Señor temblando. Postrándose, dice más adelante, postrándose a sus pies, reconociendo al Señor, ¿verdad? Vino delante de él y reconoció que ella había sido. Reconoció que ella lo había tocado, reconoció y se rindió a los pies del Señor. Entonces, nosotros podemos ver dentro de este versículo 47 que la mujer había quedado al descubierto delante del Señor, que vino temblando, ¿verdad?, delante de él, y que el Señor sabía perfectamente y ella se rindió delante de él, ya no tuvo otra opción. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Jesús quería, y perfectamente esto era el gran propósito. Jesús quería que los demás escucharan, porque si bien es cierto, la mujer lo sabía, ¿sí? Si bien es cierto, la mujer sabía que Jesús sabía, o sea, y todo el mundo sabía, pero Jesús quería dar ese testimonio. Jesús quería que diera a ella ese testimonio, que al momento él la había sanado. Quiso enseñar que en su manto no era algo mágico y quiso dar esa lección a la multitud. Ahora, vamos a ver, en el versículo anterior nosotros vimos ese milagro de la sanidad en la mujer, ¿sí? Y eso por supuesto que fue algo maravilloso, puesto que eran años de estar pasando por esta condición. Eso es importante. Cuando nosotros tenemos una necesidad física, pues todo nos pasa, ¿verdad? Nos sentimos ansiosas, nos sentimos tristes a lo mejor en algún momento, nos sentimos enojadas, quizá esta mujer se sintió rechazada también por lo que decía la ley acerca del flujo de sangre, ¿sí? Y ahí sucedió un milagro, y sucedió el milagro en ese momento. Pero si nosotros vamos a ver el siguiente versículo y lo leemos, nos podemos dar cuenta, en el versículo 48, dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, en versículos anteriores se referían a esta mujer como mujer, ¿no? Una mujer vino y entonces se metió entre la multitud y entonces tocó el manto del Señor, pero aquí directamente Jesús se dirige a ella. Aquí directamente Jesús
se dirige a ella de manera personal. ¿Y cómo se dirige a ella? Le dice hija y le dice hija. Y es la primera ocasión, ¿sí? Aquí Jesús se refiere a ella como hija. Y esto, ¿sí?, tajantemente se refiere a esa relación que tiene que ver tanto con la salvación, ¿sí? Y también, bueno, de alguna manera con su sanidad, pero específicamente hemos visto 2 milagros. El primero, la sanidad de su cuerpo, pero en segundo, la sanidad de su alma, porque Jesús la llama hija. ¿Y qué le dice más adelante? Tu fe te ha salvado, o sea, ve en paz. O sea, en ese momento la fe en Jesús fue su único requisito, o es el único requisito que tenemos para la salvación. Es el único requisito que tenemos para la salvación. Y en ese momento esta mujer recibió consuelo, confianza, seguridad en su fe y además su sanidad, ¿sí? Pero si vemos todo lo que en esta mujer fue restaurado, todo y cada una de las cuestiones que Dios y que Jesús liberó a esta mujer, sanó, restauró, ¿sí? Porque era una mujer que por muchos años había vivido quizá alejada, porque acuérdense cuando leímos Levítico, que dice que la cama donde ella duerme, una mujer con flujo de sangre, pues también se hace inmunda, que si ella se sienta en una silla, pues que también es inmunda. O sea, todo lo que ella tocaba, ¿sí?, la ley decía que se hacía inmundo, que era inmundo. Entonces, ustedes se imaginan el grado de rechazo que esta mujer tenía, el grado de dolor en su alma, en su corazón, de decir, no me puedo acercar a nadie, o sea, no puedo ir a ningún lado, estoy aquí pero no estoy, o sea, no puedo. Quizá ella permanecía encerrada en 4 paredes, lamiendo sus heridas, con su dolor, porque aún esta mujer era rechazada por su propio marido, o sea, ella tenía que estar así, o sea, a un lado. Y a cambio de todo esto, ella recibe consuelo, recibe la confianza, tiene la seguridad, ¿sí? Y sobre todo su sanidad. Esto fue quitado totalmente. Ve en paz, le dijo el Señor. Recibió la paz de Jesucristo, la paz que resulta de la justificación, el perdón de pecados. Ahora ella era justa ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque ella había creído en Jesús, porque ella había confiado en Cristo, porque ella sabía quién era Jesús, porque ella sabía lo que Jesús era capaz de hacer, y fue su fe la que a ella la sanó, y fue su fe la que a ella la justificó, y fue su fe la que le dio una nueva identidad, la que la rescató del hoyo. Y hoy Dios nos dice lo mismo a ti y a mí. Quizá hemos pasado por una condición difícil, no sé, a lo mejor de una cuestión física o una cuestión del alma o un dolor profundo, y hoy Dios nos dice lo mismo. Te está poniendo delante de ti el milagro más precioso, que es el de la vida eterna, el milagro más precioso que es el de la vida eterna, y como consiguiente también el sanarte, el restaurarte, el levantarte y el decir, eres una mujer libre, ve en paz. La tradición judía dice que ella se llamaba Verónica y ella vivía en Cesarea de Filipo, esta mujer de la que hemos estado hablando a lo largo de este estudio. Jesús cambió su destino, ¿sí? Pero no solo su destino terrenal, porque ella ya iba a poder acercarse, ¿verdad? Ella ya iba a poder salir, ella ya iba a poder hacer su vida normal. Pero no solo Jesús cambió su destino terrenal, sino Jesús cambió también su destino eterno. Jesús le dio salud, le dio una nueva posición delante de la sociedad,
por ser una mujer rechazada y menospreciada. Y Jesús la colocó como una mujer virtuosa. De hecho, su nombre, como lo dice la historia, significa mujer virtuosa. Entonces, por último, quiero por favor que me acompañen a leer Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Estas son palabras de Jesús. A eso ha venido Jesús, nuestro Salvador, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús ha puesto delante de nosotros esa libertad en Cristo que muchas veces mencionamos, pero que no vivimos, que solo lo mencionamos, que solo podríamos ser parte de esa multitud que dice: sí conozco a Dios, sí me han hablado de Jesús. Hoy Dios quiere que tú hagas esta palabra viva en tu corazón y que realmente, como esta mujer de fe, te atrevas a dar ese paso que esta mujer dio y se atrevió a tocar su manto y se atrevió a decir y a declarar con sus acciones que sus ojos estaban puestos en Jesús, que ella sabía que su socorro, como lo dice el Salmo, solamente viene de Él para nosotros, de ese Dios vivo y verdadero, de ese Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, de ese Dios que sacó al pueblo de Egipto, de ese Dios que nos ha sacado a ti y a mí de la esclavitud en la que vivíamos en el mundo, pero ahora somos libres en Cristo Jesús. Y te pido por favor que oremos para terminar nuestro estudio. Señor y Dios, te damos muchas gracias en este día. Gracias por la bendición que nos das, Señor, de recibir tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos haces como esta mujer de fe, Señor, esa mujer que se atrevió a dar ese paso, Señor, ese paso increíble, Señor, arrebatando esa bendición y esa promesa que tú ya tenías para ella. En primer lugar, la salvación y en segundo lugar, Señor, la sanidad física. Gracias te damos, Señor, porque si en este momento la condición en la que nos encontramos es de alguna cuestión física, Señor, tú, Señor, obras en nuestra vida de una manera milagrosa, en medida, Señor, que nosotros dispongamos nuestro corazón y nuestra fe en ti. Te agradecemos profundamente, Dios, todo lo que tú has hecho por nosotros, Padre, porque hasta este momento tú nos has guardado y nos has cuidado, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos la gloria y la honra a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanas, muchísimas gracias por atender este estudio y nosotras te seguimos invitando a que te conectes todos los jueves a las 10 de la mañana por este mismo medio por donde se transmite nuestro estudio de mujeres, y también te invitamos que de manera presencial nos acompañes todos los viernes a las 10 de la mañana aquí en la Iglesia del Norte. Que Dios te bendiga.